Hola, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes y la bienvenida Buenas tardes. a este espacio. Les agradezco su presencia aquí y bueno, pues desearles también que se encuentren bien ustedes y sus familias. Lo segundo es comentarles brevemente sobre esta actividad que ahorita tendría un carácter un poquito como de seminario. Forma parte de un proyecto que básicamente consiste en lo siguiente. Nosotros partimos de identificar dos problemas endémicos, para usar un término médico. ¿Sí? Endémico es una enfermedad que ya es parte de una población eternamente. Y en el aspecto educativo en México, nosotros vemos dos problemas endémicos. Uno es la enfermiza incapacidad expresiva por escrito de la gran mayoría de los estudiantes y egresados del sistema educativo nacional. ¿Sí? No solamente la gente escribe poco o escribe con todo el tipo de problemas o limitaciones que podría haber en la escritura, sino que muchos realmente los sufren, ¿sí? Padecen, casi como una enfermedad. ¿Sí? Les provoca cuadros de estrés, ansiedad, angustia, incluso ataques de pánico. Mucha gente ha renunciado a sus carreras con tal de no escribir trabajos, tesis, etc. Bueno, pero eso es dentro del sistema educativo. Si lo vemos en términos más amplios, realmente es muy poca la gente en México que pues se desenvuelve con fluidez, corrección, creatividad, escribiendo, ¿sí? Lo cual sí es preocupante porque no debería ser así, porque la escritura es lengua escrita. Todos somos hablantes de la lengua y la lengua escrita pues es solamente una modalidad más del uso de la lengua. Lo segundo es que nosotros observamos que reforma tras reforma educativa, sexenio tras sexenio, pues se plantean propuestas desde el Estado, desde la Secretaría de Educación Pública o a veces desde las instituciones de educación superior. Y básicamente estas propuestas quedan a nivel de cambios en el currículum formal. Nosotros hacemos una distinción importante entre currículum planeado, que es el currículum escrito en los documentos curriculares, como son los planes y programas de estudio, el currículum enseñado, que es lo que realmente los maestros enseñamos en las aulas, en las escuelas, y que en la mayoría de los casos difiere del currículum oficial. Y el currículum aprendido, que es lo que realmente los alumnos aprendieron de todo aquello que se enseñó. Segundo problema endémico es que el sistema educativo en realidad está produciendo resultados muy desalentadores en este aspecto. Lo vemos en especial los profesores de educación superior, porque pues, recibimos cada curso nuevos estudiantes. Yo estoy en la UAM actualmente y hay cada nuevo ingreso, ingresan 1000 estudiantes. Bueno, en la UAM Xochimilco, nada más, ¿sí? Y bueno, uno lo ve todo el tiempo, una serie de limitaciones y problemas para expresarse por escrito. Ante esta situación, varios colegas, profesores, académicos y también activistas culturales con los que hemos colaborado en los últimos años, gente sobre todo de un seminario que tenemos que se llama Cultura Escrita y Postcolonialidad, y gente que son profesores en instituciones como la UAM, la Benemérita Escuela de Maestros, la UPN, y organismos o colectivos docentes como la Red de Lenguaje, el Movimiento para la Escuela Moderna, entre otros, propusimos realizar este proyecto, que consiste básicamente en lo siguiente. Distintas personas van a ir presentando, bueno, cada sesión será una persona distinta, 3 cosas. Algún ejemplo o ejemplos de producciones escritas de sus alumnos que considere que son buenos escritos, es decir, escritos que son, como dice el anuncio,
inteligentes, creativos, con cierto nivel de corrección y fluidez. Segundo, el diseño didáctico que dio origen a esas producciones escritas, que generalmente es una creación de los propios maestros, ¿sí? Nosotros inventamos actividades didácticas para que los alumnos produzcan textos u otras cosas. Entonces son los textos de los alumnos, el diseño didáctico que dio origen a ese texto, y la tercera cosa es las ideas teóricas detrás de nuestros diseños didácticos y de nuestro trabajo docente. Ideas teóricas puede significar, en algunos casos hay quienes tienen claramente identificado algún autor, alguna teoría, alguna filosofía educativa o pedagógica que les inspira o les convence. Hay gente que por ejemplo, siguen las ideas de Paulo Freire o de Celestín Freinet o de Vygotsky o de quien sea, ¿no? O simplemente algunas ideas de corte filosófico educativo más amplias. Entonces, se trata de eso. Bien, con estas presentaciones lo que queremos es recopilar una colección de ejemplos de buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje de la escritura y posiblemente, ya dependiendo de la voluntad de la gente, pues hacer algún tipo de publicación. Aunque estos espacios en sí ya es una manera de hacerlo público. Bueno, para comenzar la sesión de hoy, nos acompaña la maestra Claudia Bernaldez Bazán. Ella es profesora desde hace 18 años en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, en donde imparte las materias de lenguaje y pensamiento 1, 2 y 3, discurso oral y escrito, discurso narrativo y argumentativo y discurso argumentativo. Ella tiene la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y la licenciatura de Lenguas y Literatura Hispánicas por la UNAM y la maestría en Antropología Social por la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, pues yo le dejaría la palabra a la maestra Claudia Bernaldez. Bien. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Gracias al maestro por esta invitación. Y bueno, inicio esta charla con una pregunta que para mí es clave como maestra de una universidad como es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una universidad que tiene 18 años de fundada, donde desde su fundación, una de las preocupaciones de esta universidad reales, latentes, ha sido que los estudiantes desarrollen, adquieran habilidades tanto orales, escritas, para poder desarrollarse en sus estudios profesionales, ¿no? Yo la pregunta que hago para iniciar esta charla rápidamente es, ¿desde dónde enseñamos a escribir en la UACM? Afortunadamente, la UACM tiene entre sus planes de estudio, en su currícula, 4 semestres donde los estudiantes desarrollan, aprenden a leer y escribir. ¿Cómo se da esto? Bueno, la UACM, uno de sus postulados es que quiere formar estudiantes críticos y analíticos. Y desde su fundación le dio un espacio curricular a materias para aprender a leer y escribir a este nivel universitario, ¿no? Entonces, puedo decir sin temor a equivocarme que la UACM pues lleva a cabo una alfabetización crítica. Desde sus orígenes, sus postulados, queremos que los muchachos empiecen, entiendan, se adentren a la cuestión, a los problemas, resuelvan sus problemas con la lectura y con la escritura. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos esto? La universidad tiene 3 ciclos. El ciclo de integración, donde inician los estudiantes, se empapan, repasan un poco, repasan cuestiones del español, la lengua, la gramática, la sintaxis, la argumentación. En el ciclo básico son 3 semestres donde los estudiantes pues van desarrollando, adquiriendo estas habilidades, las van desarrollando. La ventaja de estos semestres es que tenemos una vinculación, no soltamos al alumno en un primer semestre y a ver qué pasa en el segundo semestre. Esto nos ha ayudado
mucho Código postal. Perdón, ¿alguien habló? No, alguien tiene prendido su micrófono, deja acá lo apago. Bueno, entonces, esta currícula nos ha ayudado mucho a poder llevar hasta un seguimiento de los estudiantes por 4 semestres. Esto nos ayuda mucho y le damos una continuidad a un trabajo que inicia desde que los estudiantes ingresan a la universidad, ¿no? Tenemos 3 cursos de lenguaje y pensamiento. El área encargada de esta tarea se llama lenguaje y pensamiento. Está dividida en 3 áreas: lenguaje y pensamiento, el discurso oral y el discurso escrito; lenguaje y pensamiento 2, el discurso narrativo y la argumentación; y lenguaje y pensamiento 3 es la argumentación. Desde el primer curso, los estudiantes se adentran a la cuestión argumentativa. Aquí subrayo una cuestión. La universidad nos ha dado todo el espacio, todas las herramientas, todos los elementos para que nosotros como profesores podamos llevar a cabo unos programas y aterrizarlos, que es lo que nos interesa, aterrizarlos en la práctica docente, ¿no? Una de las cuestiones aquí es que los estudiantes, pues queremos que escriban ensayos, que escriban reportes de lectura, resúmenes, y también le damos un peso en lenguaje 2 a que hagan biografías. Creemos fundamental que el texto autobiográfico les da una apertura, les da una seguridad para que ellos desarrollen sus cuestiones personales de la escritura y le pierdan el miedo a la escritura, ¿no? El diseño didáctico que hemos usado es, pues, vemos a la escritura como un proceso, no lo vemos como una cuestión acabada. Otra cuestión que tenemos muy presente nosotros en la universidad es que no separamos la lectura de la escritura. Lo vinculamos todo el tiempo, leemos y escribimos, leemos y escribimos. ¿Qué leemos y escribimos? Pues textos cortos, artículos cortos, donde ellos puedan llevar a cabo una lectura crítica. Hablando de la alfabetización crítica, pues que ellos puedan, les enseñamos a cómo ver el texto de otra manera, cómo cuestionar, dudar, la vinculación de esta información con su vida diaria. ¿Qué les dice esta información? ¿Cómo les puede ayudar a mejorar su vida o qué problemas pueden resolver? ¿O cómo pueden escribir acerca de un texto, de un tema que a lo mejor no les es muy conocido, pero finalmente les va a aportar algo o han descubierto algo, un conocimiento, una idea nueva que ellos no habían pensado, ¿no? Desarrollamos un material, les damos, por ejemplo, ejercicios, hacemos mucho hincapié en la paráfrasis, en la construcción de los problemas, que es lo que más les cuesta a los estudiantes. Revisamos trabajos, pequeños textos, siempre vamos con pequeños resúmenes para ir bordando. Yo le llamo bordar la escritura, porque se me hace una forma muy violenta de decirle a un estudiante el primer semestre: hazme un ensayo, si ni siquiera sabemos cómo lee, si ni siquiera hemos repasado la lectura, si ni siquiera hemos visto si puede realmente comprender, entender, explicarse a sí mismo el texto, ¿no? Una de las lecturas, un autor que nos gusta mucho desde que la universidad abre sus puertas, pues somos ahí seguidores de las teorías, de las propuestas de Paulo Freire. La adquisición del conocimiento, ¿no?, de estos estudiantes no puede ser dada a partir de cero, ni pensamos que ellos llegan a la universidad y no saben nada nada de los temas que abordan. Entonces, a partir de estas ideas también de Vygotsky, llevamos un poco elementos de la escuela francesa de análisis del discurso, donde nos interesa enseñarles a que ellos analicen quién habla en un discurso, cómo habla, cuál es su ideología. Y entonces llegamos a hacer una serie de ejercicios constantes en el aula para que ellos empiecen a tomar pues confianza, vean otra forma de leer. Algo que es importante subrayar aquí es que los estudiantes les cuesta trabajo cambiar esta forma de leer, esta forma de escribir, esta forma de pensar. Una literacidad crítica implica un cambio de chip en la forma tanto de enseñar como de aprender. Y eso a ellos les cuesta a veces, es un proceso y tenemos que tener en cuenta pues un poco de paciencia o mucha paciencia y estar con ellos practicando todo el tiempo. Estas prácticas
sin temor a equivocarme, yo sí he encontrado, yo encuentro pues textos, bueno, aquí no se los puedo leer todo, pero sí tengo varias muestras cuando nosotros usamos textos modelo, les enseñamos un texto que nos puede parecer que es atractivo, tiene una estructura, tiene todos los elementos, les decimos, bueno, la cosa va por aquí, hay que tratar de hacer algo parecido y nos enfrentamos a muchos problemas. Eh, por ejemplo, los estudiantes pueden decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo escribo? Y entonces empezamos el proceso desde una estructura, los conceptos que hay que utilizar, ponerse la camiseta de estudiante, de escritor universitario. Yo acuño el tema, perdón, yo acuño el concepto de escritor universitario. Escritor académico, yo lo dejaría para un segundo momento de la universidad. Los primeros 4 semestres queremos que el estudiante lea críticamente y argumente. Nos interesa mucho que argumente, que dialogue con sus fuentes, que no sea, como dice Castelló, un repetidor de lo que lee, porque finalmente el estudiante tarde que temprano tiene que expresar su punto de vista sobre los temas que le interesan o que le van a pedir para otras materias y debe de saber argumentar. Por otro lado, esto es un ejercicio de los profesores que hacemos constantemente de estar revisando. Hay una retroalimentación constante. Inicié esta charla con una pregunta: ¿desde dónde estamos enseñando a escribir? La UACM nos permite, como tenemos asesorías dentro de nuestro trabajo, de nuestro día a día, nosotros tenemos asesorías, damos un seguimiento fuera del aula, adentro del aula, fuera del aula para que los estudiantes vayan viendo sus progresos, sus fallos, vayan corrigiendo. Hay una retroalimentación constante. Esto nos ha ayudado mucho. Sabemos que tenemos todavía un largo camino por recorrer, pero esta retroalimentación, que ellos vean, que ellos estén corrigiendo sus textos y que finalmente en la cuarta, quinta o sexta vez que ellos corrigen, tenemos un texto digno, un texto creativo, un texto inteligente. Y bueno, lo más agradable de todo esto es ver las caras de satisfacción de los estudiantes, donde ellos finalmente pudieron expresar, pudieron hacer un texto, escribir un texto que no es una copia de otros textos, no es solamente parafrasear o no es solamente... vemos por otro lado el ejercicio diario de la lectura y la escritura. El lenguaje y pensamiento es un área que se creó, se fundó en 2000, la universidad se funda en 2001 y las primeras materias que la universidad está trabajando es la lectura y la escritura. En el 2003 se funda el lenguaje y pensamiento, el área que acompaña a los estudiantes durante sus 3 primeros semestres por este camino de la lectura y la escritura, donde ellos se dan cuenta que hay que leer y escribir de otra manera. La lectura crítica ha estado presente en todas nuestras prácticas, en nuestras correcciones, en nuestra forma de abordar el conocimiento. Y bueno, esto ha sido una experiencia donde yo subrayo que la universidad nos permite, desde sus políticas, abordar la escritura de una manera frontal, diaria, y le damos un peso muy importante a la lectura y a la escritura universitaria. No sé, sería todo. Sí, muchas gracias, maestro Gregorio. Antes que nada, quiero felicitar a la maestra Claudia porque, bueno, nos da un panorama diferente de precisamente de la UASM, porque sí, definitivamente son herramientas muy interesantes y básicas en la formación de las licenciaturas, y yo creo que nos falta en todas las licenciaturas. Yo soy egresado de la UPN en Psicología Educativa y estoy en la maestría de manejo de conflictos en el aula. Me gustaría que nos compartiera algunas de las metodologías que utilizan. Yo creo que esto es fundamental, como usted lo menciona, la lengua escrita y toda esta retroalimentación que le dan ustedes a los alumnos. Pero sí me gustaría si nos pudieran dar un poquito en el tipo de metodología que usan para estos efectos. Muchas gracias.
¿Sigo yo? ¿Hablo? Sí, claro. Adelante, Claudia. Bueno, tengo aquí un par de textos. Voy a describirlo un poco. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál sería una metodología para poder escribir? Las fuentes son muy importantes, ¿no? ¿Qué van a leer los muchachos? Es muy importante escoger el tipo de fuentes. Si les dejamos un capítulo muy largo, pues tal vez ni lo terminen, saquen el resumen por ahí del Rincón del Vago, hagan trampa y no leyeron nada, ¿no? Entonces, una de las estrategias que yo en lo particular uso es un texto corto, un artículo corto y comentarlo en clase. Leerlo en clase, leerlo en casa. Esta idea de leer un texto varias veces y parafrasearlo, ¿no? Este es un ejercicio bien importante porque si un chico no parafrasea por su cuenta, y no solamente que lo haga de manera oral en la clase, sino también que escriba un par de líneas. Si después de leer un texto no escribe un par de líneas de cómo lo entiende, qué le está diciendo el autor, y se enfoca en lo tradicional, ¿no? Buscar palabras en el diccionario, ¿no? Eso siempre lo hacen, ¿no? Leen un texto y lo primero que preguntan es, no entendí esta palabra, ¿qué significa esta palabra? No tengo diccionario. Y entonces el uso del diccionario se vuelve como la tablita de salvación cuando hay que pensar las ideas. Yo les digo, hay que echar a andar la ardilla, ¿no? Esa ardilla tiene que caminar porque todos somos seres pensantes. Entonces, una de las estrategias que funciona, al menos a mí me funciona mucho, es que hay que parafrasear los textos con los muchachos. No dejarlos ahí, que ellos lo hagan solo, porque cuando ellos, el problema del léxico, ¿no? Se vuelve muy presente en el aula, ¿no? Este capital léxico que pues a veces puede ser un poco problemático si es muy pobre. ¿Cómo decir lo que estoy leyendo con otras palabras? Y muchas veces ellos se agarran del texto, ¿no? No lo pueden soltar, porque no hay un léxico para poder expresar. Entonces hay que ayudarlos y decirles cómo pueden decirlo de otra manera y detectar esos conceptos nuevos para ellos, ¿no? El profesor René Caballero que hablaba antes, sí, es un entrenamiento, ¿no, profesor? Es un entrenamiento, enseñar a leer es un entrenamiento, ¿no? Como enseñar a caminar o como enseñar a nadar, ¿no? Porque decir, a ver qué te pareció el texto, y, me pareció interesante, muy bonito, ¿eh? Estoy de acuerdo con el autor, es bien padre el autor, sí, pero ¿cuáles son las ideas? ¿Qué problema plantea? No, maestro, aquí no hay ningún problema, todos estamos de acuerdo con él, ¿cuál problema, maestro? Entonces, esa actitud de que no hay problemas, todos estamos de acuerdo, está muy bonito, me parece increíble lo que dice, pero no entendí una idea de lo que dijo, ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, es una chamba del maestro estar guiándolos en la comprensión lectora de una lectura crítica, hacerle preguntas al texto, ¿por qué se titula así el texto? ¿Por qué te está hablando así el autor? ¿Por qué pone entre signos de interrogación su título? Si a mí siempre me han enseñado que jamás se pone un título entre signos de interrogación, ¿no? Y hasta me han reprobado porque pongo mi título entre signos de interrogación y este autor lo pone. ¿Qué me dice el autor? ¿Qué me dice el título? ¿Por qué usa apartados? ¿Qué dice en cada apartado? Esto es una chamba que el maestro tiene que hacer antes de empezar a escribir. Es importante que les enseñemos a hacer preguntas a los alumnos sobre el texto. Esto es una literacidad crítica. ¿Qué relación hay este texto? ¿Cómo lo vinculas con tu experiencia, no? Yo, por ejemplo, antes de ponerlos a escribir, yo les pido que resuelvan una serie de preguntas que yo previamente les mandé o les escribí en el pizarrón, ¿no? Por ejemplo, cuando les pido que hagan un ensayo, yo no les pido, hazme el ensayo y a ver qué sale. No, vamos a empezar a procesarlo. Es un proceso la escritura, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué ley de paso, qué lugar común, como la argumentación, qué lugar común tú vas a usar? ¿Cómo vas a arrancar tu ensayo? A ver, si vamos a hablar, por ejemplo, aquí este ensayo, hablamos de Gabriel Said, de cómo argumenta Gabriel Said. ¿Por qué Gabriel Said puede argumentar como lo hace? ¿Y por qué la academia me pide otro tipo de ensayos? Más rígidos, más autoritarios, más cuadrados, y Gabriel Said se va por la libre y argumenta bien. ¿Cómo le hace él? ¿Cómo le hizo él? Entonces, esta chica, por ejemplo, yo le pedí a todo el grupo que escribiera un par de preguntas para poder empezar a ensayar después de haber leído 2, 3 textos de Gabriel Said y de otros autores para poder hacer un ensayo sobre la argumentación, los tipos de argumentación. ¿Cómo puedo escribir una argumentación? Yo les pido que hagan una serie de preguntas, resuelvan una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es tu lugar común para empezar tu argumentación? ¿Qué problema le vas a presentar a tu autor, a tu lector, perdón? ¿Cuál es tu postura?
¿Y qué argumentos vas a utilizar? Estas 5 preguntitas se las pido que las resuelvan antes de empezar a revisar el texto. Previamente hay que enseñar modelos de ensayos, tanto académicos como no académicos. La famosa estructura que a veces es un recetario, ¿no? Hagan un ensayo y decimos, escuchamos por ahí, introducción, desarrollo y conclusión. Y ya la insiste. Y uno pregunta, a ver, ¿qué vas a poner en la introducción? ¿Qué se pone en la introducción? ¿Es un ensayo, una reseña, un artículo, una biografía? Primero, ¿qué te pide el maestro, no? La definición de un trabajo es bien importante que uno lo defina, ¿no? Yo siempre les hablo de un texto argumentativo donde van a exponer un problema y un punto de vista. El problema que voy a exponer es un problema construirlo, porque el problema, yo les digo hasta en broma, el problema no sale de la manga, ni el problema sale de la inspiración de las musas, el problema sale de mis lecturas. Y es donde ellos hacen el anclaje, tienen que hacer el anclaje con las lecturas y la escritura, y ellos están en medio, porque tampoco voy a repetir lo que leí. Y como dice Castelló, vamos a formar escribas o vamos a formar pensadores que escriban, o vamos a formar argumentadores que vinculen una actitud de escritura como Said con la actitud propia de como estudiante. ¿Cómo puedo argumentar? Si todavía no domino el APA, si me cuesta mucho trabajo citar. Entonces, una de las recomendaciones que yo, si alguien me pregunta, oye, ¿cómo le haríamos? Pareciera ser que es muy fácil y es instantáneo, pero no es un proceso. Nos lleva largo tiempo enseñar a leer de otra manera, parafrasear. Algo que a mí me resulta muy importante y le doy mucho peso al a la construcción, la escritura de un resumen, ¿no? Cuando hablamos de un resumen podemos encontrar 1000 significados. Yo creo que cada uno de ustedes tiene su definición de resumen. Yo les comparto la mía. Para mí un resumen es que el estudiante describa y narre los problemas que un autor presenta. Esto es la lectura crítica, ¿no? Leer entre líneas, no repetir, no decir lo obvio, porque tenemos la idea de que el resumen es, ¿no? Parafrasear lo que leí y le pego aquí, le quito, le corto, ya iba el resumen. Un resumen para mí universitario es poder construir las problemáticas, ¿no? De una lectura, de un artículo. ¿Qué problema me plantea el autor? ¿Cómo defiende su postura? ¿Cuál es su postura y cómo la defiende? Ahí nos podemos romper la cabeza un semestre. Desde cómo leemos un texto, cómo lo abordamos, y luego pasar a la escritura. Para pasar a un ensayo, yo no recibo ensayos si no veo estas preguntas. Esta es la planeación, este es el proceso, ¿no? Para llegar a algo digno, a algo bien hecho. Le damos también, yo le doy mucho peso a los marcadores textuales, a los conectores. En la red hay una serie de listas, hay unas listas muy grandes, unas no tan grandes, yo les doy a veces unas pequeñas listas, donde el sentido de la conexión de las ideas, de la relación, pero siempre un texto modelo, ¿no? El texto modelo es básico, ¿no? Esta chica, por ejemplo, yo les pido un título creativo, original, que no me digan, que no me repitan conceptos, ideas que a veces ni entienden, ¿no? El ejercicio fue escribir un texto sobre Gabriel Said, cómo argumenta Gabriel Said, y ponernos a pensar cómo nos enseña a escribir, a argumentar la universidad, el campo académico, que es tan rígido, y Said es muy libre. Y entonces la chica, la autora de este buen texto, escribe como título Gabriel Said contra el sometimiento de la narrativa y el lenguaje. Yo digo, ay, cámara, está padrísimo este título, ¿no? El sometimiento. Entonces, aquí ya hay una idea de que cuando tú escribes en la universidad, sientes que hay un sometimiento, porque te están marcando las pautas muy rígidas a veces, donde no te puedes salir del guión. Y entonces la chica empieza con un lugar común, una idea que aquí le puse al principio. ¿Cómo vas a empezar tu argumentación? ¿Qué conocimientos comparte tu lector y tú sobre el tema? Y entonces empieza a describir el lenguaje y la argumentación, son los transmisores del pensamiento, de la esencia del ser humano. Sin esa capacidad de articular las ideas, seríamos seres inacabados y prácticamente animales sin razonamiento. Para la antropóloga lingüista Eleanor Ochs, un mundo sin narración es inconcebible. Yo les di la lectura de Eleanor Ochs, yo les di la lectura de Gabriel Said, y aquí ya veo una voz de ella que está construyendo ideas a partir de lo que leyó.
no está copiando nada. No hay posibilidades de plagio en este ejercicio porque yo les proporciono las lecturas, veo cómo van parafraseando, reviso cómo van parafraseando y empezamos a problematizar a partir de las lecturas. No hay posibilidades de que ellos plagien porque yo les digo, a ver, búscate en Google un texto donde Said dialogue con Eleanor Ox. Búscate un texto. Hay un montón de textos de Said, no sé, millones tal vez, no sé, hay muchos artículos que hablan de él, pero un artículo, un texto donde hablen esta lingüista y Said, creo que no hay ninguno. Y tú también tienes algo que decir como universitario. Yo les pido que escriban la cuestión de los párrafos, por ejemplo, la cuestión formal de los párrafos, los marcadores textuales, entonces, por consiguiente, y lo último que yo voy a revisar siempre es la puntuación. Soy muy honesto, la puntuación lo dejo al último siempre. La ortografía también no es tan grave porque cuando lo hacen, en este caso impreso, pues ahí la compu ayuda mucho, ¿no? Pero saben que yo generalmente les pido textos que los escriban a mano. Muchos de mis estudiantes se enojan, por aquí tengo mi texto, ¿cómo me fue? Yo les pido que hagan el ejercicio a mano. Ahí vemos todo en una cuartilla. Organización, planeación, todo se ve en una cuartilla a mano, ¿no? Y muchos de ellos se enojan y dicen, oiga, usted es antigua, si ya está la computadora, ¿por qué me pide que lo escriba a mano? Digo, pues porque en escribir a mano las conexiones acá son diferentes, ¿no? Que estarlo ahí tecleando, además aquí te ayuda el corrector. Entonces, para que un estudiante haga un texto de este calibre, seguramente nos vimos, no sé, un par de sesiones, 5 o 6 sesiones en privado, corregí 4 o 5 veces el texto hasta llegar a esto. Tengo muy claro que la escritura es un proceso, no es un objeto terminado. Desde cómo leen, cómo haces el resumen, cómo construyen sus problemáticas y el producto final los puede llevar todo el semestre. Y ellos se sorprenden y me dicen, ¿a poco ya sé escribir con un...? Pues sí, ya sabes argumentar, organizar las ideas, puedes hacer cualquier tema, chiquito, grandote, mediano. Ya tienes las herramientas para hacerlo, ¿no? No sé, maestro, creo que me extendí. Bueno, hoy es tu presentación. Miren, son las 6:59, las 7 casi. No sé, yo diría que demos 10 minutos más por los retrasos y interrupciones que hubo, pero sí me gustaría que estas sesiones fueran en el horario que dijimos. En este caso esta cita de 6 a 7, sobre todo porque pues tenemos la intención de que haya más, quizás muchas más, ¿no? Tenemos ya una lista de personas, profesores, compañeros y colegas con los que hicimos el proyecto que dio origen a esta actividad y de hecho sabemos que hay trabajos muy interesantes que compartir, ¿sí? Pero bueno, en lo que dan las 7:10, si alguien más tiene preguntas o comentarios, son bienvenidos. Yo. No sé si es tu nombre y de dónde, por favor. Sí, soy Lupita Huerta de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo soy antropóloga y socióloga y trabajo en procesos educativos en la UAP, ¿no? A mí me interesa saber cómo gestionas la frustración de los estudiantes cuando lo escriben una vez y pues hay que corregir, y lo escriben otra vez y hay que volver a corregir, y así, ¿no? Digo, un poco es lo que nos pasa cuando estamos en los estudios de posgrado, que escribimos una y otra vez, porque efectivamente pues, estamos en el proceso de aprender a escribir académicamente, ¿no? Pero, ¿cómo lo gestionas tú? ¿Qué estrategias nos podrías compartir? Sí, gracias. Hay que decirles siempre que esto es un nuevo aprendizaje y por lo tanto requiere eso, hacer ejercicios. Y no es una enchilada, no va a salir a la primera. Ni los grandes escritores escriben a la primera, ¿no? Entonces es estarles también diciendo cómo es el proceso y que ellos vayan viendo desde una pequeña línea, 3 líneas, a un párrafo. Y ellos mismos se sorprenden, ¿no? Y es que hay que decirles claramente, hay que tener tolerancia a la frustración y no abandonar el barco porque no sé escribir, porque estoy aprendiendo una nueva forma de escribir, porque en mis estudios pasados no me lo enseñaron y ahorita lo tengo que aprender y el tiempo está encima. Entonces es un proceso en el cual hay que también decirles, sensibilizarlos todo el tiempo, pues no regañarlos,
no etiquetarlos, ¿no? Porque eso crea más frustración. Y casi yo les digo, hasta se ríe, digo, de mi cuenta corre, que escriben porque escriben, de mi cuenta corre. Entonces eso digo, a ver cómo le hago, ¿no? Pero también es una forma también de ponerse en sus zapatos y con que hagan un párrafo, un parrafito bien hecho, yo digo, ya la hicimos. Y ellos se sienten más confiados, porque también estamos en contra de una autoestima muy baja, donde te dijeron que no sabes leer, eres burro, no la haces, ¿qué haces aquí? La UACM no tiene examen de ingreso. Entra todo aquel que quiera entrar a estudiar, puede entrar. Entonces, tenemos que estar calibrando, tenemos que estar buscando estrategias para que los chicos sigan, a pesar de que ellos se sienten que no avanzan y dicen, es que no he avanzado. Y bueno, yo le digo, calma, lenguaje y pensamiento, de eso se trata. Tienes 1 año y medio para lograr escribir un buen ensayo, un buen texto, un buen resumen. ¿Cuál es la prisa? Si tenemos 12 años donde nos estuvimos copiando y copiando, pues es el momento de cambiar el chip. Cambiar el chip es muy a veces, como profesor es agotador, difícil, pero también logramos hacerlo, ¿no? Y sí, es lidiar con la frustración todos los días, y ese es buscar estrategias, una de las estrategias, digo, es repasar con ellos los textos, decirle, mira, fulano no sabía escribir y mira dónde está, mira este autor cómo es y mira lo que ha hecho, y empezar a darles ejemplos y no dar nada por hecho, ¿no? Sería Bien. eso. Alzo la mano Montserrat, secundaria. Adelante. Ay, perdón, ya estaba escribiendo. Bueno, pues primero, maestra Claudia, reconocer su gran labor de acompañamiento en la escritura. A mí me impresionó mucho estando en este nivel. Creo que pues hay escasez de esa parte de maestros donde empiezan, como usted dice, ¿no? Con textos breves. Aquí estoy anotando todo. Segunda, reconocer que en las escuelas de UACM y EMS, que creo que son las prepas, pues el que no haya un filtro ya dice mucho de las escuelas, ¿no? Ya no excluye, ya no discrimina. Y ese es un buen punto. Mi hermana estuvo en una prepa y dice que a ella le encantó mucho su estadía ahí. Y tercero, en mi caso que estoy en secundaria, hay un proyecto donde nos solicitan que el estudiante escriba un ensayo, ¿no? Y pues yo me quedo pensando, ni siquiera yo escribo, ¿no? Y me gustaría que me apoyaría con ciertas bibliografías para poder ir desarrollando eso y pues comenzar desde este nivel que es importante y que los chicos lleven por lo menos esas bases para que ya no se enfrenten, ¿no? De manera tajante en un nivel universitario. Gracias. Gracias. Bien. No sé si quieres comentar algo, Claudia. Sí, Quedan 5 minutos. Sí. rápidamente. Es importante observar que ninguna escuela, ninguna universidad pública hacen un examen escrito de ingreso. Nadie escribe para ingresar a la universidad, ni la UAM, ni la UNAM, ni el POLI, nadie. No sé las privadas, no sé si la Ibero, la Náhuac, desconozco, pero las públicas, yo no he visto que ninguna universidad pública te pida, a ver, un ensayo para entrar, ¿no? Todo es alveolitos, ¿no? Y lo revisa una máquina, una computadora te revisa, ¿no? Entonces, esto del examen también puede ser muy tramposo, ¿no? Porque hay gente que está en la UNAM, en la UAM, y digo, no son los grandes escritores tampoco, tenemos problemas, ¿no? Es un problema geográfico, es un problema nacional, es un problema mundial la escritura, ¿no? El examen, el filtro que no tenemos en nosotros, en la UACM, bueno, tenemos un ciclo de integración donde en un semestre damos un repaso, que van a decir que no es suficiente. Sí, nunca es suficiente, porque la lengua pues está, ¿no? Tenemos que estar con ellos trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que hay que ver es cómo abordar, si tú dices en secundaria hacerles un ensayo, cómo abordar la argumentación en la secundaria, con qué lecturas, qué textos modelo le vas a poner a un chico de secundaria que apenas empieza, que debe de empezar a leer de otra manera y hacer sus propios textos, donde su voz, su punto de vista hay que potenciarlo, ¿no? Como dicen por ahí. Habría que revisar qué lecturas, qué temas te interesa que ellos trabajen, o qué temas le interesan a ellos que trabajen y cómo los trabajarías para que ellos pudieran expresar su punto de vista, argumentar y leer de otra manera el mundo y leer
sus textos críticamente, ¿no? La clave de un ensayo, creo yo, que está en cómo leen los estudiantes. ¿Cómo les enseñas a leer? Y luego pasar a la escritura, ¿no? Sí, sería todo. Si quieres, luego hablamos de este punto porque el tiempo y este tema ya no da tiempo. Pero luego bueno, platicamos. sí. Hay muchísimos temas sobre los cuales dialogar, algunos quizás discutir, debatir entre nosotros mismos. Evidentemente hay distintos tipos de experiencias y concepciones también acerca de cómo opera el proceso de convertirte en alguien que sabe escribir, que puede escribir, que no le causa pues mayor problema, ¿no? Pues esa es la intención de abrir este espacio y conjugarnos con otros, ¿no? Sabemos que especialmente en este momento, en esta etapa del enclaustramiento y la pandemia, pues se están abriendo muchos espacios de diálogos y conversaciones educativas en todo el mundo prácticamente. Ahorita, bueno, pues yo puse el anuncio en página personal de Facebook, pero hay muchos eventos que se están realizando en Latinoamérica o en otras regiones que se están compartiendo, ¿no? En particular, nos parece muy importante este punto porque, por muchas razones, pero una extra a las que dije al inicio de la reunión, porque la atención tanto de los gobiernos como de muchos actores sociales ha estado sobre todo enfocada en la lectura, en promover la lectura, en fomentar la lectura. Pero sabemos por muchas evidencias que incluso entre gente que ha sido lectora en su vida, no necesariamente se desarrolla una capacidad y una disposición para escribir, ¿no? Sería, como lo vemos nosotros, lo equivalente a haber escuchado música toda tu vida. Puedes haber vivido 80 años escuchando canciones, te sabes todos los nombres de las canciones y los nombres de los artistas, y a lo mejor recuerdas muchas melodías y las puedes tararear, pero eso no te hace aprender ni tantito cómo interpretar la melodía en el piano, en el violín o en algún instrumento, y menos aún componer música propia, ¿sí? La escritura en parte es difícil porque se trata de componer, ¿sí? Es como componer una canción. Pero bueno, hay muchas razones de orden diverso, social, cultural y también cognitivo y lingüístico, que influyen en que escribir sea particularmente difícil, tanto de enseñar como de aprender, como de hacerlo. Y pues queda abierta la invitación para que estén en contacto. Por lo pronto seguiremos poniendo los avisos en el Facebook de GRE espacio HZ, y pues de ahí se está compartiendo con muchos colegas que están ahorita en esta sesión. Y ya dependiendo de cómo se vaya dando la dinámica, pues iremos poniendo otros recursos o quizás un sitio más agrupador de gente, ¿no? Como más abierto. Bueno, pues de nuevo les agradezco su tiempo, su atención, su disposición a venir a visitarnos por acá y podernos mirar por lo menos por este medio, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias a Claudia, que estaba un poco temerosa de hacer esta presentación. Yo le dije, ya hay que salir del closet. Ya, o sea, porque tenemos años haciendo reunioncitas ahí de 3 o 4 o 5 o 10 gentes. Y no, pues ahorita se trata de conectar con mucha gente que además se requiere, ¿no? Pues buenas tardes, me despido y que estén todos muy bien. Los esperamos el próximo viernes y luego el siguiente viernes. Iremos calendarizando, programando las sesiones. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.